Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, hola Luis, hola Teo, bienvenido, hola Jorge, bienvenidos a todos, hola Flor, bienvenida también. Vamos a dar comienzo a esta charla que estuvo accidentada la vez pasada. La última parte del yugo de madera y el yugo de hierro, esta vez es la nota de la deuda. En el capítulo 20 de esta serie mostramos que los descendientes de Esaú, la nación de Edom o Idumea, se convirtieron al judaísmo por la fuerza, ¿no es cierto?, en el año 130 antes de la era común, cuando Juan Hircano los conquistó y les dio la opción de conversión o expulsión. Desde ese momento en la historia, los descendientes de Esaú dejaron de ser una nación, como la misma enciclopedia judía lo informa, ¿no es cierto? Más que eso, el destino de Esaú se entrelazó completamente con el de Judá porque se convirtieron en una sola nación. Así, las profecías bíblicas de los últimos tiempos con respecto a Esaú, Edom, en el libro de Obadiah, en el libro que de Yeshaya, Yajequel, Malachía, ¿no es cierto? Todas las profecías se cumplen simultáneamente con las profecías relacionadas con el remanente de Yahudá y de Jerusalén. Sin entender esta fusión, ¿no es cierto?, que se ha dado entre Yahudá y Edom en la historia pasada, no podemos entender correctamente el sionismo moderno y su conflicto con Ismael y el Islam también. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Por qué Yahudá rechazó a Yahshua como rey? Los judíos buscaban un Mashiach conquistador por causa de Yahoshua, a quien se le había ordenado conquistar la tierra de Canaán y someter a sus habitantes a espada. Ellos querían un Mashiach que fuera como Yahoshua, ¿no es cierto? Un guerrero que entrara y derrotara a los romanos por la fuerza militar, acompañado de milagros preferentemente. Sin embargo, Yahshua vino como el príncipe de la paz y no como el guerrero conquistador, por lo tanto lo rechazaron. La gente no se dio cuenta de que Yahoshua, o sea Josué, tampoco habría sido un conquistador militar si los israelitas en aquel momento hubieran sido obedientes a Elohim. Yahweh no es sanguinario, él no odiaba a los kenanitas más de lo que Yahshua odiaba a los samaritanos. ¿Sí? Al final no hay ni un justo siquiera, ¿no es cierto? Ni adentro ni afuera, nadie califica. La única razón por la que Elohim le dio a Israel una espada física para establecer ese primer reino de Elohim, que fue una sombra, fue porque la gente había rechazado la espada del Ruach en el monte Sinai. Por supuesto, sabemos que no era el tiempo, ¿no es cierto? Sabemos que estaba siendo pintado el cuadro, pero tuvieron miedo y endurecieron sus corazones al escuchar la voz de Elohim. Todos huyeron y le dijeron a Moshe que subiera solo al monte y luego regresara y les contara lo que Elohim decía. El punto es que los israelitas en los días de Yahoshua, Josué, o sea, rechazaron Shavuot y por lo tanto rechazaron la espada del Ruach, mediante la cual podrían haber entrado convirtiendo a Canaán y al resto del mundo, ¿no es cierto? Esa espada fue en parte retenida de los hombres hasta más en el capítulo 2, ¿no es cierto? La era, en el momento en que comienza la era de Pentecostés, la era de Shavuot. Pero la época de la sombra fue así por causa de la ceguera y dureza del corazón de los hombres. Ni siquiera hoy que estamos al final de la etapa de Shavuot, realmente, una etapa de cumplimiento parcial, pero al mismo tiempo de mayor comprensión espiritual, el cuerpo está listo para comprender las cosas del Ruach completamente. En la base del monte Sinai la gente estaba adorando al becerro de oro y como resultado los levitas terminaron usando sus espadas físicas para matar a 3.000 hombres, nos dice el Shemot en el capítulo 32. ¿Qué hubiera pasado si esos levitas hubieran tenido la espada del Ruach a su disposición? Bueno, eso se ve tranquilamente en el capítulo 2 de Maaseh, ¿no es cierto? El libro de Hechos. Los 120 discípulos en el aposento alto estaban dispuestos, sí, esta vez ya estaba dispuestos a entrar a la segunda parte, a la segunda etapa, y querían sí escuchar la voz de Elohim. Entonces Yahweh le dio la espada del Ruach, que es la palabra de la boca, que es como una espada afilada, nos dice Gilgalut en el capítulo 19, ¿no es cierto? Esta es la espada que Shaul menciona en Efesiyim también, y toma el casco de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Entonces los discípulos bajaron sus espadas espirituales de la habitación superior y las usaron en 3.000 hombres en las calles
entonces afuera, ¿no es cierto? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se agregaron ese día unas 3.000 almas. Esto es lo que habría ocurrido en la base del monte Sinai si los levitas hubieran tenido mejores armas, ¿no es cierto? Las verdaderas armas espirituales, pero su rechazo a la voz de Yahshua HaMashiach, que les hablaba desde el fuego del Sinai, los privó de esta arma mejor y más efectiva. Esta es también el arma de Yahshua, como leemos en Gitgalut, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y los regirá con vara de hierro. Y él pisa la prensa de vino de la feroz ira de Elohim, el Todopoderoso. Todo esto nos muestra por qué Yahshua no vino como un guerrero conquistador, sino como un príncipe de la paz. Explica por qué Yahshua no parecía ajustarse, ¿no es cierto?, al patrón de Yahoshua, de Josué del Tanaj. La razón por la que Yahoshua recibió una espada física no fue porque Elohim ame el derramamiento de sangre, como tantos acusan por las redes, ¿no es cierto? No fue porque él odiaba a los kenanitas, ¿sí? Los israelitas adorando su becerro de oro no eran mucho mejores que los kenanitas, estaban haciendo la misma cosa y siempre siguieron haciéndola. No fue ni siquiera porque la religión kenanita fuera tan malvada, no fueron esos los motivos. En realidad fue culpa de Israel por negarse a escuchar la voz de Elohim. Lo que estaba representándose ahí es la negativa de la carne de aceptar el espíritu, de aceptar lo que viene de Yahweh. Ese era el cuadro que se estaba representando en ese momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, se quedaron con la sombra de una realidad que aun cuando más adelante se recibió parcialmente, solo pudieron usar unos pocos intrépidos, la verdad, y en la actualidad ninguno sabe cómo aplicarla correctamente. Seguimos con esos problemas, ¿no es cierto? Los judíos de los días de Yahshua no podían entender esto, así que andaban buscando a otro Yahoshua, a otro Josué, ¿no es cierto?, con una espada sangrienta para que matase a todos sus enemigos, llámense romanos, ¿no es cierto?, en ese momento, y opresores. Habían escuchado que enseñaban que uno tenía que amar a sus vecinos y odiar a sus enemigos, como está citado en Matillá, ¿no es cierto? La Besorat, ¿no es cierto? El evangelio de odiar a los romanos y samaritanos era la doctrina aceptada realmente. Esa era la forma en que se conducían y que lo tomaban como algo completamente justo. Pero a aquellos que sí aceptaron a Yahshua se le dio la espada de la palabra y salieron a conquistar el mundo por la fe y la verdad. Desafortunadamente, dado que Shavuot es una fiesta con levadura, como ya estudiamos, solo tuvieron un éxito parcial. Queda para los vencedores, ¿no es cierto?, terminar el trabajo. Los vencedores deben, por lo tanto, aprender a usar la espada del Ruach de manera efectiva, ya que esta espada trae a las personas a la vida. Como ya vimos en el estudio que citamos en el capítulo 20 de este estudio, ¿no es cierto?, en los días de Yahshua volvió a haber higos buenos e higos malos. Los higos malvados se enojaron bajo el gobierno de Roma, ¿no es cierto? Cuanto más se rebelaban estos higos, más Roma los oprimía. Cuanto más los oprimía Roma, más ellos se rebelaban. Era una situación que no tenía solución y fue descendiendo en espiral hasta que finalmente estalló una revuelta abierta en el año 66 de la Era Común, que conduciría a la destrucción en el año 70, ¿no es cierto? La destrucción de Jerusalén. Cuando murió Trajano, Adriano lo sucedió. Él era conocido como un hombre pacífico, ¿no es cierto? Y los judíos llegaron a considerarlo como un segundo Ciro, como que iban a poder restaurar su vida, ¿no es cierto? Pero Adriano quería poner fin a la práctica de la mutilación que se practicaba en muchos grupos, ¿no es cierto? Por lo que aprobó una ley que lo prohibía. Esto incluía la circuncisión y esto nuevamente enfureció a los judíos. En segundo lugar, Trajano también hizo planes para reconstruir Jerusalén, pero en un estilo completamente romano, ¿no es cierto? Y la llamó inclusive a Aelia Capitolina en honor al dios patrono de Roma, y esto también fue otro favorito para el porbolín, ¿no es cierto? El autor del libro Historia de los Judíos, Abraham León Sachar, dice: el alma de la revuelta fue el venerable rabino Akiva, uno de los líderes espirituales más hábiles de Israel, tan hábil como que lo llevó a la masacre total. La opresión romana llevó al rabino pacífico al conflicto activo, centró todas sus esperanzas en un brillante joven guerrero, tan brillante que perdieron todo, Bar Kokhba, quien se convirtió en el cerebro y la espada de la revuelta.
Al parecer él decía ser divinamente inspirado y para sus leales seguidores parecía el Mashiach tan esperado. Esto también será otra cosa que volverá a suceder. En todas partes del país se escuchó la noticia de que el fin del sufrimiento estaba cerca. El tirano que se había atrevido a profanar la casa de Elohim sería barrido como paja. El país volvería a pertenecer a la gente que lo había hecho sagrado. O sea, estaban todos enfervecidos, es lo que cuenta este autor en este libro, ¿no es cierto?, de la historia de los judíos. Estaban todos enfervecidos con un espíritu de patriotismo, ¿no es cierto? Al principio, en el comienzo, la revuelta ciertamente tuvo éxito y el altar de Jerusalén fue dedicado nuevamente, pero Roma no se iba a quedar quieta y trajo enseguida su contragolpe, ¿no es cierto? Envió al general Severo y reconquistó Judea. Sachar dice de estas cosas, ¿no es cierto?, sigue hablando, Bar Kokhba y Akiva fueron ejecutados junto con todos sus seguidores, o sea que no eran ni tan brillantes ni tan eficaces, ¿no es cierto? Sus bajas fueron mucho mayores que las de la destrucción del Estado en el 70. Se prohibió a los judíos bajo pena de muerte volver a pisar Jerusalén. En el 9 de Ab, el tradicional aniversario de la destrucción del templo, los judíos podían pagar por el derecho a llorar en el sitio del antiguo santuario, o sea, pagaban para poder entrar y llorar ahí, ¿no es cierto? Durante siglos se dice que compraron con sus lágrimas, llorando por las glorias perdidas del pasado, etcétera, etcétera. Así fue como terminó entonces la revuelta. No se libraron, perdieron del todo la tierra, porque perdieron el derecho de poder entrar en ella, a menos que pagaran, ¿no es cierto?, como decían, y todavía no entienden aún hoy por qué les sucedió esta tragedia. Ellos siguen pensando que son sin culpa. No entienden por qué Elohim no los ayudó a ganar las guerras. Esto los hizo amargarse contra Yahweh en lugar de arrepentirse de su rechazo del verdadero Mashiach. De hecho, el obispo del siglo IV, Eusebio, cita a Justino Mártir, que dice: en la guerra reciente, Bar Kokhba, líder de la insurrección judía, ordenó que solo los creyentes fueran, o sea, los cristianos, fueran condenados a terribles castigos si no negaban a Yahshua HaMashiach y lo blasfemaban. O sea, todo tenía que ser judío. Estaban repitiendo exactamente la misma conducta que Juan Hircano había cometido contra Edom, por ejemplo, al obligar a todo el mundo a tener su religión por la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, los judíos no entendieron por qué Elohim permitió que sus enemigos romanos destruyeran su nación y el segundo templo. Pero la explicación es simple. Elohim los había liberado de un yugo de hierro de Babel a un yugo más ligero de madera bajo Medo-Persia, después Grecia y finalmente Roma. Pero no se contentaron con someterse por la duración de su sentencia por los pecados de sus padres, ¿no es cierto?, los hijos malvados. Así que se rebelaron nuevamente. Cuando se rebelaron, tratando de deshacerse del yugo de madera, vino la resolución, ¿no es cierto?, obviamente. Fracasaron, su revuelta fue una violación de la ley en sí misma. Estaban rechazando no solo la ocupación de Roma, sino la decisión de Yahweh de que Roma los ocupara realmente. Y eso ya lo había explicado el profeta Yirmeyá, ¿no es cierto? Al rechazar la palabra del Adón, sus corazones se endurecieron y esto lo cegó al propio Mashiach cuando vino, ¿no es cierto? Lo rechazaron porque rechazaron sus métodos pacíficos de conquistar la tierra y rechazaron su yugo leve, su yugo de madera. Así que en esta revuelta contra el juicio de Elohim, nuevamente se encontraron bajo el yugo de hierro. Se les prohibió poner un pie en Jerusalén y fueron expulsados entre las naciones como esclavos cautivos. Esta condición continuó hasta la década de 1940, cuando los higos malvados entre los judíos organizaron nuevamente una revuelta para tomar posesión de la tierra de Palestina. El sionismo entonces es un movimiento entre judíos que decidieron que Elohim nunca los libraría y que ellos mismos tenían que hacerlo, sin arrepentirse, obviamente. La estatua de Daniel. El profeta Daniel fue uno de los jóvenes de Yahudá que fueron llevados en el primer cautiverio a Babel para ser entrenados por el gobierno para el servicio administrativo. Durante el comienzo de su carrera, el rey de Babel tuvo un sueño, ¿sí? La historia está registrada en el capítulo 2 de Daniel. El rey quería que alguien interpretara el sueño, solo que tenía un pequeño problema, ¿no es cierto?, que no se lo acordaba. Los hombres sabios tampoco lo sabían. Pero Elohim le reveló el sueño a Daniel, quien luego se lo contó al rey y le dio la explicación.
tú, oh rey, mirabas y veías una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras miraba se desprendió una piedra, sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la paja de las ceras en verano. El viento se lo llevó y nunca más se halló su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. La interpretación del sueño era que la cabeza de oro era Babel, ¿no es cierto? Los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados serían reinos sucesivos que surgirían después de Babel, ¿no es cierto? En otras palabras, el sueño del rey Nabucodonosor profetizó una sucesión de imperios que estarían sobre los judíos, ¿no es cierto? Sobre el reino de Yahudá. Esta sucesión babilónica de imperios se cumplió de la siguiente manera. Medo-Persia formó el pecho y los dos brazos de plata, ¿no es cierto? Grecia era el vientre de bronce, ¿sí? Y Roma era las piernas de hierro. En cuanto a los pies de hierro y barro, la parte de hierro era el poder político-religioso que asumió el poder después de la caída del imperio romano. Esto, o sea, para muchos esto es la Iglesia Católica, ciertamente, pero yo considero que fue únicamente una parte, una expresión de esta mezcla, ciertamente, la cual se compuso de muchos hierros, es decir, diferentes yugos de hierro que sometieron a los judíos a persecuciones y destierro continuo. Estos pies estaban hechos de una mezcla de barro y hierro, ¿no es cierto? Porque no sería un único imperio el que controlaría la antigua tierra de Judea, no sería solo la iglesia romana, ¿no es cierto? A lo largo de los años fue conquistada por los musulmanes también, en el siglo VII, pero el control estuvo pasando de un lado para el otro durante toda la época de las cruzadas. Y todo eso terminó en terribles masacres contra los judíos. En 1917, el control de Palestina pasó a los británicos, ¿sí? Después de que el general Allenby se llevara a Jerusalén a partir del derrumbe del Imperio Otomano, ¿sí? Hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces después vino la Declaración de Balfour, que estableció el objetivo del gobierno británico de permitir que Palestina se convirtiera en una patria judía, un lugar de refugio donde los judíos pudieran inmigrar, comprar tierras y vivir como ciudadanos, ¿sí? Entre la población palestina nativa de una nueva colonia británica. Esto era lo que se decía oficialmente en aquel momento. 30 años después, sin embargo, después de otra guerra horrorosa, los británicos se retiraron y entregaron la cuestión de su futuro en manos de las Naciones Unidas que acababan de formarse, ¿no es cierto? El 29 de noviembre de 1947 votaron para dividir la tierra en dos naciones, una judía y una palestina. Las Naciones Unidas obviamente no resolvieron el problema porque lo hemos heredado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero volviendo a nuestro tema en cuestión, quiero mostrar cómo esto se relaciona con el concepto de la nota de la deuda. Ya vimos en los capítulos 14 y 15 de esta serie, Gracia en la ley del jubileo, ¿sí? Las reglas básicas que están siendo aplicadas a Israel y su deuda, tanto en lo relativo a la tierra, como el perdón, la redención del guelato, etcétera, ¿no es cierto? Entendimos que una persona que por algún motivo se endeudaba debía vender su tierra y a sí mismo, ¿no es cierto?, como esclavo hasta el siguiente jubileo por lo menos, a menos que pudiera pagar antes, ¿sí? Esto es así a nivel personal, pero a nivel corporativo, o sea, a nivel nacional, los jubileos se multiplican por 10. Dice, entonces Caifás se le acercó y preguntó, Adón, ¿cuántas veces que mi hermano peque contra mí debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Yahshua le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dice Matías en el capítulo 18. 70 veces 7 es 490 veces, ¿no es cierto? Y Yahshua estaba revelando lo que vamos a llamar la ley del tiempo de paciencia, por darle un nombre, ¿no es cierto? Esto es lo que gobierna la paciencia, el perdón y la gracia de Elohim. Debido a esta ley, justamente, él no elimina a las personas inmediatamente cuando pecan.
Tengamos en cuenta la conexión que esto tiene con el jubileo. Si el número 490 es un periodo justamente de 10 jubileos. Esta es la unidad básica de medida en la profecía bíblica a largo plazo. Esta base aparece solamente 2 veces en las escrituras. Dice, si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech lo será 70 veces 7. Dice en Bereshit 4. Y en Matías, lo que acabamos de mencionar, Yahshua le dijo, no te digo que lo perdones hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que una vez habla de venganza y otra de perdón. Hay 2 lados en esta ley, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque no es mencionada literalmente no aparece con estas palabras en otras veces, esta regla ha sido aplicada a todo lo largo de la historia de la humanidad. Y está ahí escondida a los ojos de todos, como acostumbra el Padre a guardar sus secretos a la vista de todos, ¿no es cierto? Esta es la base del calendario legal y profético de Elohim. Cuando Yahshua le dijo a Kefá que perdonara 490 veces, inmediatamente contó una parábola para ilustrar este principio, ¿sí? Esta es una parábola muy importante que ya estudiamos en otros aspectos, pero ahora la vamos a analizar desde otro ángulo, ya que proporciona las claves de cómo Elohim ha trabajado con naciones enteras y con la congregación toda, con la planta de Israel a lo largo de la historia. Hola Mario, bienvenido. Cuando, un cierto rey tenía un sirviente que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme, terrible y que no se podía pagar, ¿no es cierto? Cuando llegó el momento de cancelar la deuda, después de 490 tiempos, vamos a llamarlos días, ¿no es cierto? Porque es una persona y como persona individual sería los 490 días, se vence el pagaré, ¿no es cierto? Por así decir. El sirviente vino y pidió clemencia. El rey lo perdonó. Realmente. Sin embargo, este mismo sirviente se enfrentó a su vecino que le debía una pequeña cantidad de dinero, ¿sí? El vecino pidió misericordia, igual que el otro, pero el hombre no le perdonó la deuda, lo lanzó a la cárcel y vendió a la familia de este segundo hombre a esclavitud hasta que le pagaran la deuda. Cuando el rey se enteró de esto, canceló la misericordia que le había otorgado y lo echó en la cárcel hasta que pagara toda su deuda de 10.000 talentos. Yahshua no estaba realmente hablando de deudas monetarias, ¿no es cierto?, sino de transgresiones o pecados, ¿sí?, como ya dijimos. Este es uno de los muchos pasajes del Brit Hadashah en el que vemos cómo se considera el pecado como una deuda. Literalmente, ¿sí? El siervo con una enorme deuda representaba a un gran pecador. En sí representa a Adán. Cuando Adán pecó, él adquirió una deuda tan enorme que no tenía la menor forma siquiera de pagar esta deuda. Entonces, no tenía la menor forma de pagar la deuda, ¿no es cierto? El rey le dio un préstamo, un beneficio, por así decir, ¿no es cierto?, para seguir con la metáfora, y la nota de la deuda estaba fechada, o sea, tenía una fecha de vencimiento, de modo que ambas partes supieran cuándo esa deuda debía ser cancelada, ¿sí? Dado que esta parábola es una ilustración del principio de 70 veces 7, se podría decir que la deuda tuvo que pagarse después de 490 días, ¿no es cierto? El rey estaba obligado a perdonar la deuda una vez terminado, ¿no es cierto?, ese periodo específico que ya dijimos que lo vamos a llamar periodo de paciencia. Él perdonaba esta deuda durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Era el tiempo asignado para que la persona juntara el dinero, ¿no es cierto? Cuando termina ese periodo, ese era el momento de hacer las cuentas y decretar juicio. ¿Qué es lo que pasó con la deuda, ¿no es cierto? Resolver la situación. Así que este es el juicio, este mismo juicio es el que sucederá al final del milenio, al final de la semana. Pero esta también es una parábola que nos muestra cómo funciona el principio del perdón shabático y del jubileo en un sentido muy práctico. De hecho, esta es una parábola del reino que nos muestra cómo Elohim trató a Israel y a Jerusalén. Cuando Kefá le preguntó si debía perdonar 7 veces, estaba demostrando que no entendía el principio del jubileo. Hay 3 descansos, ¿no es cierto?, en la ley. El séptimo día, el séptimo año y el jubileo de 7 veces 7, o sea,
es 49 años. El descanso, el séptimo día, es el nivel más fundamental, digamos, de descanso. A todos los sirvientes e incluso a los animales se les daría un día de descanso a la semana, y esto incluía a aquellos sirvientes que fueran deudores. El séptimo año era un descanso de la tierra, cuando a nadie se le permitía sembrar o cosechar, como dice Vallicra en el capítulo 25, excepto que los pobres sí podían comer de lo que crecía por sí mismo, como dice Shemot en el 23. A los animales también se les daba descanso. Todos los siervos hebreos eran enviados a casa y se les daba un año de vacaciones del servicio, por así decir. Era como suspender los pagos, ¿no es cierto? Y se suspendían los pagos de la nota de deuda por un año para dar un verdadero descanso, ¿sí? Si no, la nota debía ser suspendida porque la persona no estaba trabajando, de manera que no podía producir para pagar esa deuda. Sin embargo, los sirvientes que se habían vendido a sí mismos por una deuda, o los pecadores que habían sido vendidos por el tribunal, ¿no es cierto?, para pagar a sus víctimas, podían tener que regresar a su servicio después del año de descanso. Trabajarían 6 años y descansarían el séptimo, eso sí, cosa que jamás se practicó y por eso fueron exiliados, ¿no es cierto? Después del regreso sí comenzaron a practicarlo. Pero si bien este descanso del séptimo año es mayor que el descanso semanal del Shabbat, todavía no es el mejor descanso. El mayor descanso, ya sabemos, es el jubileo, cuando todas las deudas se cancelan y cada hombre regresa a su herencia. No hay constancia de que se haya guardado el jubileo. Sí, el séptimo año, después del exilio, los judíos religiosamente guardaron el séptimo año siempre, ¿no es cierto? Pero hay grandes discusiones acerca si guardaron o no guardaron el jubileo. De hecho, hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo todos los rabinos en cuándo se tiene que guardar justamente el jubileo, ya que no se sabe si es el año 49 o el año 50. Sigue habiendo discusiones, lo cual demuestra que realmente, aparentemente por lo menos, no ha sido guardado, porque si no los registros ayudarían a disipar este tipo de dudas. Pero bueno, entonces, el jubileo termina con toda servidumbre, con toda deuda, y todos los hombres pueden comenzar de nuevo con una pizarra limpia, por así decirlo, ¿cierto?, libres de deudas. Ahí sí se terminan todas las deudas. En los 2 primeros descansos, entonces, las deudas se mantienen en suspenso por un día o por un año. Sí, son liberados temporalmente, por así decirlo, ¿cierto? Pero no son perdonados completamente. El jubileo después de 49 años, el año 50, es cuando todas las deudas se liberan permanentemente. En los días de Yeshua la gente había estado observando el día de descanso semanal y el del séptimo año, como digo, desde que regresaron. Así que ellos habían entendido el principio de perdonar 7 veces. Realmente eso terminaron aprendiéndolo. Pero Kefar no llevó este principio a nivel de jubileo de 70 veces 7. Nunca habían hecho de ese principio una parte de su vida cotidiana, por lo que no entendían realmente su aplicación en un nivel superior. Yeshua lo llevó no solo al nivel del ciclo de jubileo de 49 años, sino al ciclo de 490 años de 10 jubileos. Esto hizo para revelar un principio oculto de la profecía bíblica que la mayoría aún no comprende en la actualidad. La obligación de Elohim de perdonar a la nación 490 veces. Cuando un israelita individual transgredía contra Elohim o se hacía impuro por cualquier razón, se le exigía que fuera al templo y ofreciera un sacrificio de sangre para expiar su pecado. La sangre del animal se derramaba bajo el altar, depositando allí bajo el altar el pecado del hombre, y el sacerdote lo cubría con el polvo de la tierra. A lo largo del año, a medida que más y más israelitas hacían esto, ¿no es cierto?, el templo se contaminaba cada vez más por los pecados contenidos en sus terrenos. De esta manera, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio y tomar parte de su sangre, de la sangre del sacrificio, y llevarla al lugar santísimo para rociarla sobre el propiciatorio del arca. Así obtenía expiación, perdón y misericordia para la nación, y además purificación para el templo.
Elohim perdonó a la nación de Israel una vez al año o 49 veces cada ciclo de jubileo, ¿sí? O 490 veces cada 10 jubileos. Entonces, Yahshua sabía que en circunstancias normales Elohim perdonaría a la nación 490 veces antes de considerar las cuentas para determinar si se les daría o no una extensión de gracia o si serían vendidos, ¿sí? Por lo tanto, para ilustrar su respuesta sobre el perdón de 490 veces, Yahshua comenzó la parábola diciendo: por eso el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes. ¿Sí? En otras palabras, el rey, que es Elohim, ¿no es cierto?, representa a Elohim, había perdonado 490 veces durante un periodo de 490 años, días. Si es en referencia a una persona son días, si es en referencia a una nación son años, ¿no es cierto? Y era hora de ajustar cuentas. Si el rey quería ajustar cuentas, es que había terminado ese periodo de gracia. En circunstancias normales él estaba obligado por su propia decisión, como es que había él establecido como regla, a perdonar a la nación 490 veces antes de considerar la deuda nacional. Pecado, por eso lo llamamos tiempo de paciencia, ¿sí? Sin embargo, sin entender la conexión entre los tiempos de perdón y el tiempo de cálculo de rey, la mayoría de las personas se han perdido esta manera tan importante realmente en que Elohim trata con las naciones. Quiero que repasemos un par de conceptos que ya estudiamos y que es necesario que tengamos frescos. Los tenemos que tener siempre en la mente a partir de ahora para seguir el análisis de todas las cosas, porque los vamos a estar aplicando continuamente y de esta manera vamos a poder ir verificando en las escrituras a lo largo del estudio si esto realmente es como estamos diciendo. La ley de Elohim en Shemot 22 deja claro que la verdadera justicia no se hace hasta que se haya pagado la plena restitución a todas las víctimas de la injusticia, sea lo que fuere, ¿sí? En otras palabras, si un hombre daña la propiedad de otra persona, debe pagar una restitución para reparar lo que sea o reemplazar, ¿no es cierto? Hasta que lo haga, le debe a la víctima el valor de esa propiedad y el doble, ¿no es cierto? Si un hombre roba la propiedad de otro hombre, debe restaurar lo que robó más otra cosa de esa misma, ¿no es cierto?, que por el mismo valor. Si lo robado fue destruido, el ladrón debe pagar 4 o 5 veces, dependiendo lo que fuere, hasta la restitución, ¿no es cierto? Todo esto está en Shemot 22. Entonces, estas son las partes legales, ¿no es cierto?, que establecen también el tipo de cuentas que se van a hacer, cuántos periodos de 490, etcétera. La restitución siempre debe encajar con el delito y un juez no tiene derecho a hacer que la restitución sea menor o mayor de lo que la ley especifica, ¿no es cierto? Solo la víctima tiene el derecho de perdonar la totalidad o parte de la deuda una vez que la sentencia de la ley haya sido aprobada. Por esto, el punto principal es ver el principio de que todo pecado es considerado como una deuda contraída con la víctima, ¿sí? Cuando cometemos una transgresión, un pecado, lo que sea, hemos transgredido contra alguien, ¿sí? Que puede ser tanto alguna persona a la cual le estamos haciendo daño como Elohim mismo, si desobedecemos. Si no lo amamos por encima de todas las cosas, estamos transgrediendo y ya tenemos una deuda con él, para que veamos cómo son las cosas, ¿no es cierto? Por eso es que Adán había cometido un pecado que no tenía forma de pagar, literalmente, ¿sí? Y por eso tuvo que venir Mashiach para darnos la oportunidad. El segundo principio importante es la ley de la redención. Nos dice qué hacer si el ladrón no tiene los medios para pagarle a su víctima. Shemot dice: será vendido por su robo. En otras palabras, debe ser vendido a quien esté dispuesto a pagar más por su trabajo a fin de que consiga el dinero para pagar la deuda, ¿sí? Quien quiera que compre al ladrón es el redentor. Él está comprando la nota de la deuda del ladrón, ¿sí? A cambio del trabajo del deudor, él pasa a ser esclavo, ¿no es cierto? El redentor debe pagar a la víctima, a aquella persona que sufrió la transgresión, lo que el ladrón le está debiendo. No es que, me lo llevo y solamente castigo y la víctima se queda sin nada. No, pues completamente diferente de nuestra justicia
entre comillas, que no tiene nada de justicia. La víctima recibe lo que debe recibir, ¿no es cierto? Y la persona pasa a trabajar para aquel que la compra en el momento. Por lo tanto, el pecador en ese momento ya no es más responsable en sí de su pecado ni de restituir, ¿no es cierto?, nada a la víctima, porque la víctima ya tiene que recibir el pago por parte del redentor que lo haya comprado a este pecador. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, yo quiero que se entienda bien este concepto, ¿no es cierto? Que la persona cuando ha sido vendida, deja de ser responsable delante de la víctima, pasa a ser esclavo de la otra persona, obviamente, no es que no va a trabajar nunca más. Y esa es la otra postura también, porque los cristianos creen que hemos sido liberados para entrar en el país de la jauja, ¿no es cierto? Yahshua mismo es un redentor, es nuestro redentor, ¿no es cierto? Entonces, los que pretenden ser redimidos por él están obligados a servirle. Esta es la ley de la redención. No somos liberados para un viva la pepa. Aquellos que creen que son libres de seguir su propio camino en total libertad no están entendiendo la ley de la redención. Las escrituras no reconocen la redención sin la obligación de servir a Elohim y su ley, ¿sí? Y es servir a Elohim bajo sus condiciones y no la de los hombres. Es necesario que tengamos en mente todos estos puntos porque los vamos a empezar a aplicar. Esta visión de la justicia divina constituye el telón de fondo de las escrituras, el telón de fondo de todo lo que la humanidad ha estado viviendo, ¿no es cierto?, en estos miles de años. Y es un estudio completo de cómo Elohim trata con los hombres y las naciones, individualmente, corporativamente, nacionalmente. No podemos entender verdaderamente el plan completo de Elohim sin conocer estas leyes clave. Es especialmente importante cuando se trata del tema del tiempo de paciencia, ¿no es cierto? Porque estos principios se manifiestan una y otra vez. Y también es porque los mismos patrones temporales reducidos se aplican a nuestra conducta personal, ¿sí? Ustedes llevarán su castigo por 40 años, que corresponden a los días, 40 días en los que exploraron la tierra, un año por cada día, así sabrán ustedes lo que significa contrariarme, dice en Bamidbar en el capítulo 14, después de que los espías se negaron a entrar a la tierra, ¿no es cierto?, trajeron el mal informe. Entonces vemos cómo el castigo personal se aplica en días, pero el corporativo se aplica en años, ¿sí? Siempre la misma cantidad, 40 días son 40 años, es así, ¿no es cierto? Entonces las reincidencias también aumentan, se va aumentando la proporción. Existen más detalles, pero no los vamos a analizar en este momento, los iremos viendo mucho más adelante. La nota de la deuda. Entonces, cada vez que Israel transgredía, era vendido. Eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Cuando uno transgrede, no tiene cómo pagar, es vendido. Esta transgresión no consiste en ser muy malo y cometer muchos pecados, ¿no es cierto? De esa forma tan vaga que tenemos normalmente de analizar las cosas. Al final, para cubrir los pecados, fueron providenciados los sacrificios. Si no, no hubieran servido de nada, ¿no es cierto? Todas las transgresiones individuales eran correctamente cubiertas todos los años por los israelitas, de manera que debemos averiguar entonces por qué motivo debieron ser perdonados tantas veces antes de ser entregados a su castigo. Porque personalmente, individualmente, no estaban en transgresión. Tenían un sistema que él les había proporcionado justamente para cubrir esas transgresiones personales, ¿no es cierto? Y sin embargo, aún así, nacionalmente, corporativamente, había algo que estaba haciendo juntar, ¿no es cierto?, una deuda para que tuviera que ser pagada en su momento. La respuesta está en la parábola de la vid que ya mencionamos en el capítulo 18 de esta serie. Sí. La única forma de pagar esta nota de deuda que se le debe a Elohim es darle los frutos de la viña. Eso es lo que él quiere, los frutos del reino. Elohim plantó a Israel en Canaán con el propósito de producir personas que se comportaran a la imagen de Elohim, si bien no en la perfección plena, lo más cercano posible, ¿no es cierto? Él quería producir hijos que fueran como él, lo quiere desde el primer día, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Este propósito divino empezó en Bereshit, ¿sí? Creó Elohim el hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó y le dio el dominio y todo porque los quería a su imagen y semejanza. Entonces la única manera en que alguien puede realmente dar un paso adelante y pagar la nota
de deuda es convertirse en lo que Elohim quiso que el hombre se convirtiera desde el principio. Este fue el propósito de la venida de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Y eso es por eso que él es llamado el Hijo de Elohim, porque fue el único que tenía todas las características para poder pagar ese precio, esa deuda. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo hicieron tan superior a los mensajeros como que el título que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque ¿a cuál de los mensajeros dijo Elohim jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, dice Ibrín en el capítulo 1. Israel en su conjunto fue llamado y elegido para dar a luz al hijo, ¿sí? No solo a Yahshua HaMashiach, ¿sí? Sí, el hijo de Elohim, que sería la primer semilla, sino también a los hijos de Elohim manifestados, que son el hijo varón. Al subdividir este llamado en sus partes componentes, cuando los subdividimos, porque siempre tenemos partes, ¿no es cierto?, en todo este plan. A Yahudá se le dio el llamado genealógico para que diera a luz a Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach debía venir de la tribu de Yahudá, ¿sí? Era el rey y el hijo de Elohim. El hijo de Yosef, Efraín, recibió el nombre de Israel. Recibió la primogenitura, ¿no es cierto? Y su llamamiento para dar a luz a los hijos de Elohim. Uno era el hijo, la semilla, y los otros fueron los hijos en la multiplicación. Entonces, Yahudá trajo a Yahshua HaMashiach, pero su principal rival en aquel momento histórico, ¿no es cierto?, el rey Herodes, el edomita, trató de matarlo poco después de su nacimiento. Años más tarde, los líderes, edomitas también, ¿no es cierto?, lo rechazaron de nuevo y esta vez lo clavaron en el madero. Sin embargo, esto era necesario para que el verdadero Israel diera a luz a los hijos de Elohim. Como rey de Yahudá, Yahshua pagó la nota de deuda de la ley por el pecado del mundo, como dice Yahanan Aleph en el capítulo 2, para que él pueda dar a luz a los hijos de Elohim como rey de Israel. La ley divina profetizó que Mashiach iba a venir 2 veces para cumplir su propósito. La ley sobre la lepra indicaba que se necesitaban 2 palomas para limpiar a los leprosos. Esto lo estudiamos en los capítulos 16 y 17 de esta serie. Los animales suaves sacrificados en la ley fueron proféticos de Yahshua HaMashiach, quien dio su vida como un sacrificio en el madero. La lepra en sí misma es un símbolo bíblico de la mortalidad, ¿no es cierto? Porque la lepra es una muerte lenta. Si cura es la inmortalidad justamente. La primera paloma era muerta y la segunda se sumergía en la sangre de la primera y se liberaba en campo abierto. Por lo tanto, la primera paloma profetizaba la muerte de Yahshua HaMashiach, mientras que la segunda paloma habla de su segunda venida, ¿no es cierto? De la venida del Ruach. La segunda paloma debía ser soltada en el campo abierto y Yahshua dijo que el campo es el mundo. Por lo tanto, él debe venir también al mundo por segunda vez, pero no volver a morir, ¿no es cierto? Y esto ¿qué es lo que está reflejando? La llegada del Ruach, ¿no es cierto? Él viene como Ruach, él se hizo Ruach. Leemos en Gigalut 19 que en su segunda venida él está vestido también con una túnica bañada en sangre, porque también esto tendrá su cumplimiento físico real e histórico, ¿sí? Esta es una referencia a Vayikra 14, donde se sumergió la segunda paloma en la sangre de la primera paloma. Identifica la segunda con la primera paloma y basa la segunda obra de Mashiach en la primera, ¿no es cierto? También identifica la segunda venida de Yahshua, no con Yahudá, sino con Yosef. Ahora, ¿no es cierto? El único hombre en las escrituras cuya túnica fue bañada en sangre. Yahshua vino por primera vez a través de la línea de Yahudá, específicamente el linaje del rey David y no de Shlomo, como ya estudiaremos, para que él pudiera ser el rey legalmente. Pero él debe venir como Yosef, ¿no es cierto? Para recibir su derecho de nacimiento, la primogenitura. Es por eso que su túnica ha sido sumergida en sangre en Gilgalut. Una vez que entendemos estas cosas básicas de la ley y que entendemos cómo se representan todo el tiempo, no una vez, sino muchas veces, se repite y se repite y se repite para que no perdamos
la imagen, ¿no es cierto? Y nos demos cuenta que sí es así, porque está todo siendo repetido, podemos construir ahora sobre este conocimiento. A Yahshua le fue dado el trono, a Yosef le fue dado, a Yahudá le fue dado el trono, y a Yosef le fue dada la primogenitura y el nombre de Israel. Cuando Yahshua vino la primera vez, el trono fue usurpado, ¿no es cierto?, por Yahudá, así como Absalón usurpó el trono de su padre David, como ya estudiamos. Él lo hizo con la ayuda de Ahitofel, ¿no es cierto?, mientras que los líderes religiosos de Yahudá usurparon el trono con la ayuda de Judas. En los tiempos modernos, a medida que nos acercamos al momento de la segunda venida de Mashiach, vemos que se repite el mismo tipo de conflicto. Pero esta vez el conflicto no tiene que ver con el trono, sino con la primogenitura de Yosef. Vean bien cómo son las cosas y cómo, cómo suceden realmente y literalmente, ¿no es cierto? En 1948 los judíos edomitas usurparon la primogenitura de Yosef con la ayuda de la congregación, o sea, de la iglesia que está haciendo la moderna Judas. Los judíos, por su propia admisión, ¿no es cierto? Ellos admiten, no son descendientes de Yosef, ellos son yahuditas. Sí, por lo tanto, no tienen el derecho legal de reclamar el nombre de la primogenitura de Israel, que fue dado a los hijos de Yosef. Sin embargo, esto lo hicieron en 1948. Podían haber llamado a la nación Yahudá, como muchos de ellos realmente sugirieron, ¿no es cierto? No querían llamarse Israel, querían llamarse Yahudá, pero decidieron Israel porque así engañarían a los creyentes y les harían creer que eran el cumplimiento de la profecía bíblica con respecto a la restauración de Israel. En esto vemos la mala postura de los malos hijos, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente un déjà vu. La traición ya ha sido completada nuevamente. Tanto el trono de Yahudá como la primogenitura de Yosef fueron usurpados ilegalmente. Primero se le retuvo a Mashiach y luego la primogenitura se le retuvo a sus descendientes, ¿no es cierto? Y todo esto cada vez con la ayuda de un Judas. Judas fue el discípulo y amigo de Yahshua que lo traicionó. La congregación también es discípula de Yahshua y amiga que también ha traicionado. Por lo menos la parte de los hijos malos de la congregación. Y muchos corren, sabemos muy bien, ¿no es cierto? Atrás de los hijos malos y hacen lo que ellos dicen creyendo que son el sumum del sumum. De la misma manera que Judas fue reemplazado, la congregación también será reemplazada por los vencedores. Porque está escrito en el libro de las alabanzas, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro ocupe su cargo, dice Maaseh en el capítulo 1, citando al mismo 109. En lo que respecta a la nota de la deuda, los hechos anteriores son cruciales, son básicos para comprender cómo se cumplirá esto y quién va a heredar la primera resurrección. ¿A quién le va a confiar Elohim la administración de las bendiciones de Abraham al resto del mundo? Ahora la cuestión es, ¿quién se levantará para para adquirir esa nota de la deuda? ¿Sí? Se las dará a aquellos que apoyan al método violento de Barrabás, Bar Kokhba, Begin, Shamir, ¿no es cierto?, Ariel Sharon, el estilo general que ha tenido el sionismo en los últimos 100 años, o confiera esta obra a aquellos que creen en el príncipe de la paz. Ustedes ya saben lo que yo opino acerca de esto. Bereshit 27, en Bereshit 27, Jacob fingió ser Esaú, ¿no es cierto?, para engañar a su padre ciego para que le diera la primogenitura, recordamos, ¿no es cierto? Así que en 1948 esto se invirtió. Esta vez los descendientes de Esaú se hicieron pasar por Jacob, aprovechándose de los descendientes ciegos de Isaac. Así que el occidente creyente, ¿no es cierto?, otorgó la primogenitura a los judíos que representan a Esaú Edom, pero hacían de cuenta que eran Jacob Israel. A lo largo de todos los siglos pasados, la nota de la deuda, ya dijimos, pasó de Babel a Medo-Persia, luego a Grecia, luego a Roma, ¿no es cierto? Después de la caída del Imperio Romano, pasó de un lado al otro de la iglesia romana al pueblo musulmán, ¿no es cierto? Mientras Jerusalén pasaba en medio de todos ellos, ¿no es cierto? Finalmente, en 1917, el control de Jerusalén pasó a Gran Bretaña. ¿Sí? Y esto fue de esta manera para que Elohim pudiera establecer este último gran escenario que ha sido montado y es el que nosotros vemos ahora. La bandera de Gran Bretaña se llama
Union Jack, ¿no es cierto? Y Jack es una forma abreviada y un juego de palabras para Jacob, ¿no es cierto? Entonces, Jack entregó la nota de la deuda, ¿sí? Jacob debía recibirla porque él tenía que, debía entregarla, perdón, no recibirla, entregarla porque tenía que rectificar ese gran error que le había hecho a su hermano Esaú cuando le mintió a su padre y robó la primogenitura. Lo que él hizo realmente no fue el camino correcto. Debido a las leyes de la tribulación, Yahudá no podía regresar a la tierra sin primero confesar su hostilidad a Yahshua, ¿no es cierto? Si no se arrepentía, si no se arrepiente, no puede regresar a la tierra. Solamente cuando hay arrepentimiento, hay perdón, ¿sí? Entonces, en ese momento podrían regresar a la tierra. De modo que, ¿cómo podía esa nación que se llama Yahudá, que se llama Israel, regresar a la tierra? Porque tienen una parte edomita. Están mezclados completamente. Entonces, debido a la profecía de Isaac a Esaú, ¿no es cierto? En Bereshit 27, él le dijo, cuando tengas el dominio, romperás su yugo de tu cuello. Jacob le debía a Esaú porque Jacob pecó contra Esaú. ¿Sí? Le debía un derecho de nacimiento y una bendición, las dos cosas. Por esta razón, Gran Bretaña, o sea, Jacob, tuvo que devolver la tierra a Esaú para que Esaú tuviera la oportunidad de demostrar lo indigno que es. Un hijo mayor no puede ser desheredado de la primogenitura sin causa, dicen las Escrituras. De manera que Edom tiene que probar por sus propias actitudes que él realmente es indigno, como Yahweh ya sabía desde antes, ¿no es cierto? Desde antes que él naciera. Esaú que es el actual Estado israelí, ha tenido tiempo más que suficiente para demostrarle al mundo por qué Elohim lo rechazó y desechó también sus violentos métodos de tomar el reino por la fuerza. Eso está a punto de llegar a su fin, ¿sí? Al mismo tiempo ha sido parte del castigo de Jacob, que el mundo confunda a los edomitas, que sus descendientes convirtieron a la fuerza, o sea que fue culpa misma de ellos, con sus descendientes, haciendo que el mundo los odie y extienda ese odio a Yahweh. De esta manera se mezclaron todos los hijos, ¿no es cierto? Edom recibió la primogenitura en 1948 y por eso obtuvo la autorización divina y la responsabilidad también de pagar la nota de la deuda original, o sea, dar a Elohim los frutos del reino. No lo han hecho, esa es la realidad y lo vemos, ¿no es cierto?, en los resultados. Si lo hubieran hecho, habrían traído las bendiciones de Abraham al mundo y el reino de Elohim se habría establecido finalmente en justicia, pero no lo han hecho, han fracasado estrepitosamente y simplemente han demostrado que Yahweh tenía razón al rechazarlo. La nota de la deuda entregada a Ismael. El apóstol Saúl nos dice que la antigua Jerusalén es Agar, ¿no es cierto?, y la nueva es Sará. ¿Qué significa esto? Shaul dice específicamente en el pasuk anterior a que menciona esto. Ahora Agar es el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Cuando la mayoría de los judíos, específicamente los líderes que los representan, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de naciones no hablamos nunca de la masa del pueblo, hablamos siempre de los líderes, son ellos los que toman las decisiones en nombre de todos los ciudadanos, ¿sí? De manera que los ciudadanos reciben lo que sus líderes ganan también, ¿no es cierto? Si bueno, bueno, si malo, malo. Entonces, los líderes que lo representaron rechazaron a Yahshua como mediador del nuevo pacto, tomaron la decisión estratégica de permanecer bajo la autoridad del antiguo pacto. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Ese antiguo pacto fue hecho a través de Moshe, ¿no es cierto?, en el monte Sinai, y esto colocó a Jerusalén bajo la autoridad del Sinai, que se encuentra en Arabia. Arabia es la herencia de Ismael, por lo tanto, al rechazar a Yahshua, los judíos colocaron a Jerusalén y a toda la tierra de Palestina bajo la autoridad de Agar e Ismael. Y de esta manera los judíos se lo entregaron. Esta es la razón por la cual era solo una cuestión de tiempo, ¿no es cierto?, hasta que Elohim desplazara a los judíos y le diera la tierra a Ismael, poniéndola bajo la autoridad de la religión de Ismael, que es el Islam. Así que el hecho del asunto es, los judíos edomitas, como tales, no tienen derecho legítimo sobre la tierra de Palestina, ¿sí? El problema es que ellos quieren su pastel y también quieren comerlo.
¿sí? Entonces quieren conservar la autoridad del antiguo pacto sobre ellos, porque ellos lo controlan. La verdad es que ellos, en realidad no es la autoridad en sí del antiguo pacto, es un pacto que ellos han inventado, ¿no es cierto? Torah oral, Talmud y todas las demás cosas, ¿sí? Pero también quieren derrocar a Agar e Ismael, no quieren tampoco tenerlos a los otros encima, porque sería la venta del yugo, tendría que haber pasado a Ismael, pero también se lo quieren sacar de encima. Entonces, esto no es consistente, no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y esto no es solo, no lo es inconsistente solo a los ojos de Elohim, si no fuera por el hecho de que los judíos también son edomitas, no tendrían ninguna reclamación contra Palestina. Pero la clave nos muestra claramente, como dice la enciclopedia judía, Edom está en la judería moderna. Esa es la clave para entender los conflictos actuales de la historia moderna, que es bastante confusa, ¿no es cierto? Siempre nos ha confundido mucho. A Esaú se le debió dar la primogenitura por un tiempo para ver si traería el reino de Elohim y específicamente daría luz al hijo varón. La congregación lo ha animado y eso es lo más triste, ¿no es cierto? Y tiene una gran confianza en que Esaú realmente lo hará. ¿Por qué? Porque Saúl se ha vestido como Jacob y estamos demasiado ciegos para verlos por lo que él es. Pero ese día de Saúl ha casi terminado. Él quería la autoridad de ser elegido, ¿no es cierto? De ser el elegido. Y la riqueza también que la primogenitura traería. Por eso vemos estas manifestaciones en cuanto al poder y al dinero que manejan, ¿no es cierto?, estos edomitas. Pero él no quería la responsabilidad que venía con esa autoridad, que era la responsabilidad de generar al hijo varón, de llevar bendición a todas partes en el mundo, ¿no es cierto? Al contrario, eso es totalmente contrario con la naturaleza de esta gente, ¿no es cierto?, que desprecia completamente al resto de la humanidad. Con la primogenitura tenía que venir la responsabilidad de pagar la nota de la deuda para producir los frutos del reino, pero ellos no lo hicieron y no quieren tampoco hacerlo. Por eso Yeshua dice: por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes y se le dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. En ese mismo capítulo, Yeshua hizo algo un poco antes que arroja luz sobre esto. Cuando volvía a la ciudad por la mañana, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y dijo: que nunca jamás nazca fruto de ti. Pronto se secó la higuera, dice Matías en el capítulo 21. Unos pocos capítulos más tarde, Yeshua agrega esta profecía diciendo: de la higuera, aprendan la analogía, cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Esto está en el capítulo 24 de Matías. Los maestros de profecía actuales están prácticamente de acuerdo en que esto es una referencia al establecimiento del Estado israelí en 1948, ¿sí? Consiguen ver estas partes, ¿no es cierto?, pero no lo ven todo por completo. La cuestión es que aún no hay fruto. Desde 1948 hasta hoy, esa higuera únicamente ha dado hojas y más hojas, como lo hizo antes de que Yeshua la maldijera, ¿sí? Pero Yeshua está buscando fruta, no hojas. Él dijo que no iba a dar frutos. Nunca los va a dar, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a creer las palabras de Yeshua o la autopromoción que hacen estas personas de sí mismas con todo su noajidismo, y la de los predicadores también, ¿no es cierto?, que contradicen a las escrituras y a los rabinos que también se han opuesto durante miles de años. ¿A quién le vamos a creer? Ahí está la cuestión. Entonces... yo estoy de acuerdo en que Elohim devolvió la primogenitura al Estado de Israel en 1948. Eso también estoy completamente de acuerdo. Pero el problema es que este Estado es Edom, ¿sí? No es Yahudá, no es Jacob. Pero creo en Yeshua también cuando dice que Saúl solo producirá más hojas. Y esto es así para encerrar a todos bajo injusticia. Sus propias injusticias. Ellos tienen que demostrar que son inútiles y que Yahweh ya sabía eso. Cada uno ha tenido la oportunidad de demostrar al mundo fehacientemente y sin lugar a dudas su propia inutilidad en producir los frutos del reino. No ha habido nadie a lo largo de toda la historia que los haya producido, ¿sí? Esos frutos solo pueden darse cuando estamos unidos a Yeshua, que es la vid verdadera.
Tengamos en cuenta también que las hojas de higuera han sido un problema desde Adán, ¿no es cierto? Una hoja de higuera es una cubierta falsa para el pecado, como estudiamos en los primeros capítulos de Caminar las Escrituras en Bereshit. Cuando uno rechaza la cobertura de la sangre de Yahshua, solo queda una hoja de higuera para taparnos, ¿no es cierto? La sangre de Yahshua es la única verdadera justificación contra el pecado. Y las hojas de higuera no son más que la autojustificación, dar excusas y culpar a los demás si posible, cuando Elohim lo juzga por el pecado, una conducta que describe mucho mejor a Edom que a Jacob. En 1948 los judíos edomitas recibieron esta primogenitura y se han convertido desde entonces en el pueblo elegido, ¿no es cierto? Y el mundo los mira con simpatía o con odio, dependiendo. En su comienzo los miraban con mucha más simpatía, pero hoy por hoy el mundo ha abierto mucho los ojos a que el comportamiento no es coherente, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchos que siguen completamente ciegos. El significado legal de esta transacción es que Elohim los ha hecho responsables de producir los frutos del reino, y si se niegan a entregarlos o se niegan a producirlos, él los hará responsables. El tiempo de la rendición de cuentas se acerca rápidamente. ¿Sí? Esaú pronto aprenderá que ser elegido no es una bendición para él, sino una maldición, y que debería haber dejado las cosas como estaban. Aprenderán la misma elección que Israel también tuvo que aprender durante el tiempo de los jueces, ¿no es cierto? Que si se negaban a cumplir con las obligaciones de ser elegidos, serían juzgados y enviados al cautiverio. Los edomitas fueron los primeros sionistas de la historia, ¿sí? En el sentido de que siempre quisieron recuperar la primogenitura que Jacob le había robado a Esaú, o sea, recuperar Sión, ¿sí? Nunca perdieron la esperanza de que algún día podrían heredar la Tierra Santa y ser el pueblo elegido. Ya hemos leído las profecías a su respecto, solo voy a repetir algunos puntos que son iluminadores a este respecto. Cuando Israel y Judá fueron deportados a Asiria y Babel, Yahezkel dice, nos habló de la reacción de Edom, dice, por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías y tomaremos posesión de ellas, a pesar de que Yahweh estaba allí. ¿Cómo te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel? Así te haré a ti. Tú, oh monte Seir, con toda Edom serás una desolación, y sabrán que yo soy Yahweh. Esto está en el capítulo 35 de Yahezkel, y en el 36 dice, así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, qué bien, también estas alturas eternas se nos han dado por heredad, por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuese expuesto al pillaje. Malachía en el capítulo 1 dice también, si Edom piensa, aunque oprimidos podemos edificar las ruinas otra vez, así dijo Yahweh de los ejércitos, ellos podrán edificar, pero yo derribaré, y así los conocerán como la región de maldad del pueblo condenado para siempre por Yahweh. Esto describe claramente entonces las aspiraciones sionistas de Edom. Edom efectivamente ha vuelto a construir las ruinas, si Elohim lo ha permitido, pero no de forma permanente. Elohim solo pretende corregir el viejo error que cometió Jacob, ¿no es cierto? Estableciendo justicia. A Edom se le debe dar la oportunidad, repetimos, de demostrar que es indigno, ¿sí? Él no quería esa responsabilidad, él no quería la primogenitura para bendecir a nadie, solo lo quería para sí mismo, ¿no es cierto? De manera totalmente egoísta. Y el mundo ya empezó a darse cuenta. Todo es una cuestión de interés propio, al final, para ellos, porque al final solamente quieren esclavos, 2.500 para cada uno, según dice su Talmud. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen los israelíes para pagar la nota de la deuda antes de que Elohim los juzgue? Esta es una pregunta difícil de responder de momento, ya que antes debemos establecer las cronologías y los tiempos bíblicos que ya expliqué, son muy difíciles de establecer debido a todas las diferencias entre calendarios, ¿no es cierto? Pero si Yahweh quiere revelarlo en su momento, lo revelará, ya veremos, ¿no es cierto? En Yahanan 2.20 aprendemos que tomó muchos años construir el templo de Herodes, ¿no es cierto? 46 años exactamente. El número 46 está directamente asociado con el templo de Herodes, ¿sí? Un templo que era muy hermoso en el exterior, pero dentro de su lugar santísimo no había arca del pacto, ¿sí? Y por lo tanto no había ninguna gloria de Yahweh. Así
que debido a que nosotros somos los templos de Elohim, como dice Corintiim Aleph en el capítulo 3, debemos preguntarnos hoy si nuestro templo está inspirado en el de Shlomo o en el de Herodes. Tenemos que ver a quién seguimos, ¿no es cierto? Si a Yahweh o a los edomitas, si seguimos a Edom. El templo de Shlomo fue glorificado, pero el de Herodes nunca fue glorificado. Ya mostramos que también la sucesión babilónica de imperios se le entregaba a cada uno, ¿no es cierto?, la nota de la deuda para ver quién produciría los frutos del reino. Y como ya sabemos todos bien, todos fallaron. En última instancia, el fruto que Elohim quiere es el nacimiento del hijo varón, ¿no es cierto?, que es el hombre perfecto a la imagen de Elohim y es un hombre corporativo, no solamente un hombre personal, ¿no es cierto?, individual. Yahshua fue el hijo varón original, el hijo patrón, el molde, digamos, ¿no es cierto?, para el resto de los hijos de Elohim. Solo hay una manera de dar a luz a los hijos de Elohim, es a través de los 3 pasos principales que se establecen en las 3 principales fiestas, ¿no es cierto?, Pesach, Shavuot y Sukkot. Para que una persona tenga Pesaj, no es necesario que mate un cordero y ponga la sangre en el poste de la puerta, ¿no es cierto?, como sucedió con Moshe. Ese fue el cumplimiento histórico. El requisito de Elohim es que sea justificado por la fe en la sangre del verdadero cordero, que es Yahshua. Para que una persona guarde Shavuot, ya no se requiere tampoco que le dé a Elohim 2 panes de levadura, como antiguamente, ¿no es cierto? En cambio, Shavuot se experimenta al estar llenos del Ruach, al recibir al Ruach en nuestro interior. Desafortunadamente, sin embargo, nuestra capacidad bajo Shavuot solo es capaz de mantener una garantía del Ruach. Eso ya lo sabemos, es un cumplimiento parcial. La fiesta final, entonces, es Sukkot. Sabemos que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Bajo esta fiesta, los vencedores estarán llenos de toda la plenitud de Elohim, como dice Efesios capítulo 3. Para mantener Sukkot, uno ya no necesita salir de su casa y construir una cabaña, ¿sí?, una caseta hecha con ramas de árboles, ¿no es cierto? En cambio, uno debe abandonar la casa terrenal de este tabernáculo, como dice Corintiim Bet en el capítulo 5, y entrar en un cuerpo glorificado, el tabernáculo, que es una casa no hecha con manos. Cuando recibamos ese tabernáculo será el cuerpo inmortal, como dice Corintiim Bet, ¿no es cierto?, representado debajo de Moshe como una cabaña hecha de ramas vivas. Esto es lo que Elohim ha deseado desde el principio. Pero hasta ahora ninguna de las naciones que recibieron este mandato divino, o sea, la nota de la deuda, ha presentado a Elohim lo que él desea y exige. Todos han fracasado, comenzando con Israel bajo la unción de Pesach. Su fracaso, por supuesto, resultó en el fallo de la corte divina para entregar la nota de la deuda a otra nación en la gran sucesión de imperios. Pero el fracaso también incluye a la congregación bajo su unción pentecostal, mal que les pese, porque no lo entienden tampoco. Así como los judíos no entienden, los cristianos tampoco. La congregación pentecostal estaba condenada al fracaso simplemente porque era pan con levadura. Y así fue determinado desde un comienzo, ¿sí? Por lo tanto, es una congregación corruptible. La hora de los vencedores está llegando finalmente, y Elohim comenzó a moverse ya de una manera nueva para tomar el reino y su nota de deuda del Estado israelí edomita y dárselo a la nación que efectivamente producirá sus frutos, como dice Matías en el capítulo 21. Cuando los verdaderos hijos de Elohim se manifiesten en el mundo, será difícil argumentar contra los hechos claros. Está escrito que la gente entenderá, ¿no es cierto?, y que la gente se arrepentirá. Pero el mundo no tiene nada que temer de ellos, ¿sí? Porque los vencedores no son entregados a la violencia o a la venganza, como pueden llegar a ser otros, ni tampoco quieren esclavizar a nadie, a los goyim para tenerlos como esclavos, tener 2.500 cada uno. Ellos estarán llenos del amor de Elohim y vendrán no como gobernantes, sino como siervos, así como Yahshua vino a servir en lugar de ser servido. Serán como Yahshua y no como Barrabás, ¿sí? Yahshua vino para sanar a la gente, no para ponerlos en esclavitud. El Mashiach de los vencedores no vendrá como un gran general, él no vendrá con una espada para matar a los que se oponen a él. Su espada será la espada de su boca, que matará solo la carnalidad y la ignorancia de los hombres, y no los cuerpos. No mata literalmente. Es la espada del Ruach, como está escrito, ¿sí?, que divide el alma y el Ruach en lugar de separar la cabeza de un hombre de su cuerpo. Elohim ha elegido a unos pocos de todas las naciones para que sean sus vencedores, de
de modo que todas las naciones estén representadas en este grupo. Elohim usará a estos como los primeros frutos de una gran cosecha hasta que se cumpla Gigalut 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la restauración de todas las cosas que los profetas y los apóstoles enseñaron a través de las Escrituras. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Muchos de los israelitas, cuando el exilio, ¿no es cierto?, se fueron hacia Gran Bretaña. Está bastante bien documentado, a pesar de que no podemos hacer un seguimiento pleno de todas las tribus hacia dónde fueron, porque al ser desmembradas, por así decir, no podemos decir que toda la tribu se movió toda a un mismo lugar. De cualquier manera, se fueron una parte se fue hacia Gran Bretaña, ¿no es cierto? Se dice que la tribu de Judá se fue a Gran Bretaña. Lo que vemos ahí es simbólicamente la entrega, ¿no es cierto?, cómo entrega el dominio a los edomitas, cómo les fue vendida. Dice: tengo esta duda, en cuanto al redentor de la deuda, ¿aún está vigente como era antes o ya Yahshua pagó por todo? El problema es que estamos hablando, ese es el problema. No hay dos plantas, hay una sola. Los cristianos o los que están ahora volviendo al mesianismo dicen ser Efraín, por lo tanto tienen que darse cuenta de que ellos son parte de Israel, ¿no es cierto? Y son parte de una deuda, también tienen parte de esa deuda. Lo que hizo Mashiach fue pagar la deuda personal de todos y cada uno, ¿sí? Sin embargo, todavía queda pendiente la deuda de la deuda de la creación por un lado y la deuda de la nación por el otro lado. Son deudas diferentes, ¿no es cierto? Tienen cargas diferentes y tienen reclamaciones diferentes. Y Yahweh quiere los frutos de su viña, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión a nivel corporativo y no personal. Hasta que toda la viña, toda completa, no haya aceptado a Mashiach, no hay una redención completa de la viña, ¿se entiende? Entonces sí, todavía está pendiente esa deuda. La deuda sigue estando pendiente. Que vos tengas que aceptar a Mashiach es tu responsabilidad personal, por así decir, pero corporativamente todavía no ha sido completamente asumido por todos. Y hasta que no suceda eso, todavía la deuda está pendiente. Entonces es una cuestión, hay que entender la legalidad de las cosas en todo esto, ¿no es cierto? Y cómo la perfección de todo lo que hizo Mashiach, porque no es solamente que él vino y hizo una parte, ¿no es cierto?, y nos restaura a todos para que podamos hacer la segunda parte, ¿no es cierto?, que es la restauración corporativa, la restauración del mundo, inclusive va a pasar a través de cada uno de sus seguidores, justamente, porque de esa manera cada uno va a ser convertido en una copia literal de Mashiach y cada uno va a poder ser un Goel, ¿no es cierto?, un redentor de otras personas, enseñándoles cómo ser hijos realmente para alcanzar esa postura y alcanzar entre todos la redención completa de toda la planta, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual, Luis. Darle a Yahweh lo que Adán le robó. Exactamente así. Esa es la gran deuda mundial, ¿tá? Todavía separada y menor, por así decir, es la gran deuda de la planta de Israel también. Que yo creo, personalmente, que se va a pagar primero la deuda de la planta de Israel y luego la deuda de la humanidad, por así decir, porque dentro de la humanidad están todos los incrédulos, todos los demás que son huesos duros de roer, por así decir, son los más duros. Pero eso es cuestión de tiempo nada más. Cuando sigamos estudiando, ¿no es cierto?, a lo largo de las escrituras, que vamos a tener que atravesar todos los tiempos históricos de la historia de Israel, ¿no es cierto?, vamos a ver todas estas cosas aplicadas
Ahí vamos a ir entendiendo todo con una nueva mente, con una nueva mirada, mirando a partir de los ojos de Elohim, no de nuestros ojos y nada más, como si fuera una historia y nada más. Es una historia, en parte obviamente, pero también es un cuadro que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué pasan esas cosas? Muchas, o sea, normalmente no hay explicación. Nadie ha dado explicación de por qué es así, por qué tanto tiempo, por qué termina acá y por qué no duró más o no duró menos. Y realmente no es arbitrario. Esa, la cuestión es que siempre se ha pensado, "Ah, bueno, porque es la voluntad de él", como si fuera caprichoso, ¿no es cierto? Bueno, ahora me gusta el número 33, son 33 años, se acabó. No es así la cosa, todo obedece a las leyes que él ya especificó, que él ya mostró, pero que somos demasiado ciegos para verlas. Bueno, me alegra muchísimo entonces que se haya entendido todas estas cosas. Yo sé que son cosas difíciles y bastante densas, ¿no es cierto? Complicadas, pero se van a ir entendiendo mucho más a medida que las vayamos aplicando. Así que hermanos, los espero a todos el domingo. Abba nos bendiga grandemente a todos. Shalom a todos.